como dice el famoso Fer. Vamos a poner el celular en silencio, ¿verdad? Vibrador, como usted quiera. El chiste es que no haga ruido, ¿verdad? Si le marcan, dicen por ahí algunos hermanos, si Jesús te va a hablar, no te va a hablar por el celular. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Tiene razón. Pero de pronto alguien anda buscando la iglesia y nada, que usted pagó el celular y ya no vinieron. Mejor póngale en silencio. Vamos a ver, hermanos, Génesis capítulo 6 habla de, ya pasamos la maldad de los hombres. Ahora vamos a hablar de qué fue lo que hizo Dios. La semana pasada hablamos de un tema que había quedado pendiente por un par de semanas, sobre si eran ángeles o no eran ángeles. Ya lo vimos, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, pues lo podemos checar más despacio para no volver a hablar de ese tema, pues ya lo que yo estoy seguro que quedó bien claro en la mente de los hermanos. ¿Ah, hermano Rafa? ¿No estuviste el viernes pasado? Híjole. Bueno, pero en la mente de nuestro hermano Anselmo quedó bien clarísimo, ¿verdad, Anselmo? ¿Andabas de noche o qué? ¿Andabas de tarde? Bueno, todo que no vino nadie de la semana pasada. Pero bueno, ¿andabas de tarde, verdad? Pero está bien fácil, hermano. Vimos varias cosas. Ni siquiera venimos el viernes pasado. Qué mentira, ¿verdad? Sí, no vamos a ir al infierno por mentiras. Nos vamos. Con razón ahí había venido, pues ni yo tampoco. Veíamos varias cosas, hermanos, que si alguien está interesado las podemos ver a detalle para no detenernos con esto, ¿verdad? ¿O alguien quiere que repasemos eso? No, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a continuar. ¿Quieres que repasemos eso, Marco? Pues tú no estuviste, ¿verdad? Eso pasa por faltar a la iglesia. Era cuando estaba mala tu abuelita, ¿verdad? Vamos a hacer una excepción. ¿Te crees? Vimos nada más, sin tanto rollo como... Sí, pues así debería ser, nada más que uno tiene que echarle rollo y toda la cosa para que digan, wow, qué bonito predica, qué bonito da clase. Eran varias cosas, hermanos. Decía ahí que donde decía que eran los hijos que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y yo tomaba como referencia, o como a lo mejor en forma burlista, ¿verdad? A lo mejor no está bien eso, hermanos, pero pues bueno, Dios nos ayude a ir cambiando, ¿verdad? Que me burlaba un poco de que en las ilustraciones de los testigos de Jehová aparecen ahí en las nubes, ¿verdad? Un paisaje en el cielo y aparecen los ángeles que están así con un brazo recargado en una nube, ¿verdad? Y viendo así, agarrándose la barba de candado y viendo así a las muchachas, ¿verdad? Entonces, muchas personas piensan que esos hijos de Dios se refiere a los ángeles, que los ángeles vinieron, tomaron mujeres de los hombres, tuvieron relaciones sexuales y de ahí nacieron los gigantes, ¿verdad? Entonces, no es así, ¿verdad? Hay varias cosas. La primera que vimos son 5 cosas, las vamos a ver así bien rapidito. Primero, que hasta este punto de la escritura, hasta Génesis 6, la Biblia no menciona a los ángeles, solamente aquellos querubines que iban a estar allá protegiendo, ¿se acuerdan qué? La entrada del Edén. El jardín del Edén. Ahí va a haber unos querubines y una espada de fuego que no iba a impedir que alguien quisiera entrar ahí. Nada más ahí es donde se menciona eso, pero no se menciona nada que hubiera ángeles en el cielo, ni mucho menos. Bueno, y ese es uno. Número 2, los ángeles, hermanos, no son mencionados como hijos de Dios. Cuando Dios quiere hablar de sus hijos, habla de sus hijos, y cuando Dios quiere hablar de los ángeles, habla de los ángeles. Lo vamos a ir viendo en más estudio que vamos a estar viendo. Cuando a Jacob se aparece un ángel, el ángel de Jehová o un ángel, y la Biblia habla bien clara cuando quiere especificar que es un ángel y que es Dios o que es cualquier otra persona. No confunde la palabra de Dios. Y ahí está diciendo los hijos de Dios, que también aquí, a ver si se acuerdan, ¿quiénes decíamos que eran los hijos de Dios? ¿De qué personas se estaba refiriendo al decir los hijos de Set, ¿verdad? Bueno, de Abel y de Set, la descendencia de Set, que eran los que habíamos dicho en el capítulo 4, dice
en el capítulo 4, verso 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Estos hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por eso eran reconocidos como hijos de Dios, porque invocaban a Dios. Entonces los hijos de los hombres, ¿quiénes eran? La descendencia caínica, ¿no? O la descendencia de Caín, que eran hombres labradores, de todo, ¿verdad? Arquitectos, ingenieros, todo eso, pero el único detalle es que no invocaban el nombre de Dios. Por eso había esa diferencia. Cuando dice los hijos de Dios, es los que invocaban el nombre de Dios. Cuando dice los hijos de los hombres, los que descendían de Caín, que no tenían ningún temor de Dios. Luego también vimos que solo hay ángeles buenos y malos. Y si fueran hijos de Dios, no habrían inducido al hombre a pecar. Aquí no se ve que sean ángeles, hermanos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. En el 4 también vimos que en Mateo 22:30 habla que tomaron para sí mujeres en referencia al matrimonio. Y los ángeles, hermanos, en Mateo 22:30 dice que no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no tienen... Ajá, ahorita lo vamos a ver eso. Ahorita lo vamos a ver. Pero mira, primero vamos a dejar en claro esto. Que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque el casamiento, hermanos, viene de una atracción de una persona. A un hombre le gusta a una mujer, se atraen físicamente, se conocen, pasa el tiempo y después quieren unir sus vidas. Unir en forma sentimental, en forma física, en una forma sexual, tienen relaciones sexuales como un matrimonio normal. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne. Los hombres y las mujeres somos los que nos casamos. Los ángeles, ¿qué tipo de cuerpo tienen? Son espíritu. Ellos no tienen hambre ni sed, ni se cansan. Un espíritu no tiene las limitaciones que tiene la carne. Nosotros no podemos durar un día sin tomar agua, 2 días sin tomar agua. Creo que no más que puedes durar, no me acuerdo, pero no podemos durar mucho sin tomar agua. ¿Cuánto puedes durar? 3 días sin tomar agua. Los ángeles pues no tienen esas. Entonces, ¿cómo es posible que a los ángeles busquen tener relaciones sexuales? Dice ahí en el verso 4. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Cuando dice que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, es un eufemismo, una forma de los lenguajes que usa la Biblia, eufemismo, para hacerlo un poquito más suave o menos ofensivo, si es que llegara a ser así. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que se llegaron los hijos de los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos? ¿Qué significa? ¿Que tuvieron qué? Relaciones sexuales. Cuando dice que Adán conoció a su mujer, no quiere decir que no la conocía, sino que tuvo relaciones sexuales. Esa es una forma de hablar en el sentido de los diferentes tipos de lenguaje que utiliza la Biblia. Cuando dice que José conoció a María, dice, pero no la conoció hasta después de que dio a luz a su hijo primogénito. No la conocía, sí la conocía. Lo que no habían tenido eran relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede tener un espíritu una relación sexual con un cuerpo carnal? No se puede, ¿verdad? Apenas que sea una película de ciencia ficción, pero no se puede. Entonces, los ángeles, Mateo 22:30 dice que no se casan ni se dan en casamiento. Son espíritu, no tienen las limitaciones de la carne. Y aquí estos hijos de Dios estaban teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres. ¿Eran ángeles o eran humanos? ¿Eran humanos? Eran humanos, ¿no? También dice ahí, otra de las cosas es que Dios hubiera castigado a los ángeles, pero ¿a quién fue el que culpó, hermanos? Lo vemos ahí, dice en el verso 5, fíjese lo que dice en el verso 5 del capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Por fin, ¿está hablando de los hombres o está hablando de los ángeles? De los hombres. O sea, en ningún verso del capítulo 6 da la idea de que esté hablando de los ángeles.
¿Quién fue el que pecó? El hombre. ¿De quién era la maldad? El hombre. ¿Quién fue castigado? Verso 6. Se arrepintió Jehová. Dice en el 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a los ángeles. No. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Está hablando de los habitantes de la tierra. Está hablando de los descendientes de Adán. Está hablando de que había buenos y había malos. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Dice ahí, también vimos que parte del castigo, hermanos, está en el verso 3. ¿Me hacen favor de leerlo? Génesis 6, 3. Dijo Jehová: no concentraré mi espíritu en el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta este momento, hermanos, ¿cuánto vivían los hombres? ¿Cuál fue el hombre que quedó registrado en la Biblia que vivió más? Matusalén. Llegó llegó a vivir 979 años, 69 años. Otros vivían 800, 600, 700. No había coca, no había diabetes, no había enfermedades, no había ningún problema. No había hipertensión, no había contaminación, no había el maíz, ¿cómo se dice? Transgénico, no había nada de eso. Más yo creo sudaban y ni siquiera olían feo. Es más, comían y bueno, ya he sido pero no había nada de contaminación, no había nada de eso. Por eso la gente podía vivir más. Ya eran hechos por Dios. Nosotros somos hechos por Dios. Pero a partir de ahí, hermanos, ¿cuál es el límite de la edad del hombre? Dado por Dios. ¿Cuánto? 120 años. Hasta la fecha, hermanos, no hay registrado a alguien que haya vivido más de 120 años. Y si así fuera, sería la excepción. 1 en 1.000.000. Los más son gente allá en China que ni siquiera puedes ir a ver si es cierto. A ver, uno que digan aquí allá en Suazo hay uno que vive 130 años. Pues luego vamos a verlo, pero no. Yo creo que en China también pasan historias de allá. En México hay uno que vivió 120 años. Pues cuando va a venir un chino de por allá. Pero ¿a qué vamos con esto, hermano? Ese es parte del castigo. La maldad del hombre originó que no durara tanto tiempo. Dios fue el que decidió, ya no van a vivir tanto. Total, siempre están queriendo hacer el mal. Ahorita no se pudiera vivir más, pero porque Dios así lo destinó. ¿Por qué antes vivían más? Porque Dios así quería. ¿Por qué ahora ya no vivimos tanto? Porque Dios así lo quiso. Ahí está, ahí nos dice la Biblia. Los hombres tenían relaciones con las hijas, los hijos de Dios tenían relaciones con las hijas de los hombres. ¿Eso los hace ser ángeles? El capítulo 6 no da la idea de que sean ángeles. Y para terminar dice ahí en el 7: y dijo Jehová, raeré, es decir, desapareceré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Quién creó al hombre? ¿El Big Bang? No. ¿El hombre desciende del mono? No. Ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Cada uno se va reproduciendo según su género, ¿verdad? No se cruza el león con el caballo, ni la yegua con el león, ¿verdad? Ni el elefante con la jirafa, nada de eso. Se va reproduciendo cada uno según su género. Se supone, dicen por ahí, hay una historia muy turbia, que a lo mejor sí puede ser, hermano. El SIDA es parte de un castigo, ¿verdad? Un castigo, por decirlo de alguna manera, una consecuencia de la depravación del hombre. El hombre tiene relaciones sexuales con animales. Usted va allá para el rancho, los que van para allá para el rancho, y a lo mejor ya no necesitan ir ni tan al rancho, pues el hombre hace depravaciones con animales, con chivas, con vacas, con lo que sea, porque es la maldad que ya hay en el hombre. Se supone que allá en África, hermanos, es una historia, si quieres edítalo, que tuvieron relaciones sexuales con chimpancés, o mujeres con chimpancés, o hombres con o sea, una cosa así ya bien enferma, y de ahí, hermanos, el cuerpo del hombre se contaminó de tal manera que ya no tiene defensas. Una persona que está enferma de SIDA ya no tiene defensas, su sistema inmunológico es completamente destruido, ¿verdad? Por ese mismo virus que fue mutando y va mutando. Un enfermo de SIDA no se muere por SIDA, el SIDA es la enfermedad, pero se muere por una gripa,
por una pulmonía, por una cosa que no nos mata a cualquiera, pero a ellos sí, porque no tienen defensa. ¿Qué pasa? El hombre en su misma maldad se va castigando. Pusieron ayer o antier en el Face, alguien puso, no me acuerdo quién sería, que decía, ¿cómo es posible que un Dios amoroso castigue a los hombres enviándolos al infierno? O sea, y dices, y te quedas así con la primera pregunta y dices, oye, pues sí, ¿verdad? Dios es injusto. Esa es la pregunta incorrecta. Pero luego decía, la pregunta correcta es, ¿cómo es posible que el hombre prefiera el infierno en lugar de un Dios amoroso? Dios sigue siendo amoroso, pero yo decido si lo sigo a Él o me voy al infierno. O cuando te pregunten, Anselmo, ¿a poco Dios va a castigar al hombre? Si Dios es amor. Bueno, no es que Dios castigue, es que el hombre decide el castigo en lugar del Dios amoroso. No, Dios no es el malo, el tonto es... Somos todos, sí, porque no quiero ser el primero. Bueno, el hombre fue creado desde el hombre hasta la bestia y pues dice, me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepiente, hermanos, cambia. Dios no cambia. ¿Quién es el que cambió aquí, hermanos? El hombre. Porque muchas veces nos van a alegar eso. Dice la Biblia que Dios se arrepintió. Pues no, que Dios no es hijo de hombre para que se arrepiente y que Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Quién es el que cambió? El hombre. El hombre. ¿Por qué Dios decide destruir al hombre? Era mucha la maldad. Porque era mucha la maldad. Hermanos, nosotros los que estamos aquí somos salvos, ¿sí o no? Sí. Sí, amén. Por la misericordia de Dios somos salvos. Pero alguno de nosotros se puede perder. ¿Por qué será? ¿Porque Dios es malo, injusto? No, porque alguno de nosotros no vence el mal, no vence el pecado. Y decidimos dejar de reunirnos, decidimos pecar, decidimos ser infieles, decidimos robar. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios o es culpa de nosotros? Es culpa de nosotros. Entonces Dios no cambia. El que decide no obedecer a Dios somos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Y cuando dice gigantes, hermano, ya para terminar con eso, dice en el 4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. No está diciendo, hermanos, la Biblia, que el resultado de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fueran los gigantes. Dice primero, había gigantes en aquel lugar, ¿verdad? Y luego dice, y los hijos de los hombres y los hijos de Dios y las hijas de los hombres les engendraron hijos. Muy bien, pero la palabra que menciona ahí, hermanos, para empezar en el verso 4 no está diciendo que fueran el resultado de esa relación, pero podemos interpretarlo así si usted quiere y quiere torcer la Biblia y condenarse, ir al infierno, bueno, usted lo puede interpretar así, ¿verdad? Pero la palabra que dice gigantes en el original, en el hebreo, hermanos, viene de una palabra que se pronuncia nefilim, que significa gigante, que se refiere a gente poderosa, a gente valerosa, a gente osada, sin temor, a hombres de guerra, hombres muy, muy valientes. No que gigantes en el aspecto físico, sino en su conducta, en su forma de ser. Hombres arrojados, hombres valientes. Eran hombres gigantes, de renombre. Cualquiera los conocía en aquel tiempo. Esa palabra nefilim es a lo que se refiere, no propiamente a que su estatura fuera muy alta. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasó con Goliat? De hecho hay un lugar, hay una raza que luego la vamos a ver más adelantito cuando vayamos avanzando, cuando vayamos avanzando en el camino, cuando Abraham salga de la tierra de Ur de los Caldeos, va a pasar por unos lugares donde sí había hombres muy grandes, pero no son el resultado de la relación de los ángeles con las mujeres, ¿verdad? Pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero sí lo vamos a ver, ahí está apuntado. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos? Eso es lo que se refiere, ¿verdad? ¿Sí hay gigantes en la Biblia? Sí hay, está Goliat, pero no quiere decir que esos vengan de que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres, porque el capítulo 6 ni sus luces ni da la idea
ni nada de que sean ángeles. Si nosotros conocemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres, entonces sí lo puedo entender. Pero si de repente alguien me dice, los hijos de Dios son los ángeles, fueron creados por Dios y vieron a las hijas de los hombres, sí, cierto. Y mira, tuvieron relaciones y tuvieron gigantes. No, pues sí. O sea, cuando no conocemos bien, hermano, de pronto sí nos quedamos con la duda, ¿verdad? Pero a final de cuentas, si tuvieran relaciones, suponiendo que fueran ángeles, si tuvieran relaciones y si nacieron gigantes, ¿a mí en qué me ayuda o en qué me perjudica? Ya caería la Biblia en algunas contradicciones, pero no podemos forzar lo que no dice la Escritura. ¿Alguna pregunta, hermanos, de eso? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. ¿Qué libro ocupamos aparte para aprender eso? ¿Vino algún apóstol? ¿Qué dijo el hermano el sábado? Que a él lo conocían como el apóstol Pablo. Tú no estuviste. Que él, el hermano que nos predicó el sábado, dijo que a él lo conocían como el apóstol Pablo. Y dices tú, o se cree mucho el hermano o predica. Me conocen como el apóstol Pablo porque alargo los discursos hasta la medianoche. No, mejor no. Bueno, hermanos, la Biblia, si se lee, si se conoce los tipos de vocabularios que se usan, si se va leyendo de forma ordenada y se va escudriñando la palabra, poco a poco nos va a ir dando las piezas claves para ir entendiendo muchas doctrinas que están equivocadas, ¿verdad? No se necesita una ayuda especial más que la guía y de Dios y la humildad para ir aprendiendo lo que la Biblia nos va diciendo. Como quiera, aquí está todo apuntado, mire. No creo que yo me lo sé todo de memoria. Apúntenle, pero no quieran apuntar. Cómprese una Biblia más grande para que pueda apuntar. Muy bien, hermanos. Nos queda tiempo suficiente para empezar a ver capítulo 6, 9, hermanos. Noé construye el arca. Bueno, en el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No significa, hermanos, que Noé no tuviera pecado, sino que él aparece como justo delante de Dios. En medio de una generación perversa, maligna, él aparece siendo un hombre que busca agradar a Dios, que vive temeroso. La Biblia no dice que pecara, pero no podemos decir que no pecaba, porque era hombre. Pero dentro de todo lo malo, él era el que más buscaba estar cerca de Dios. Así como está usted en su trabajo. ¿Cuántas gentes trabajan ahí donde tú trabajas, hermano Anselmo? 180 personas. ¿Cuántas serán temerosas de Dios? ¿La mayoría? ¿Que temen a Dios o que no temen a Dios? Que no temen a Dios, ¿verdad? Vamos a suponer que a lo mejor es el 5%, y se me hace mucho. Pero la mayoría son maldicientes, pleitistas. Si ven la oportunidad de llevarse unas aguas minerales sin pagarlas, se las llevan, estoy seguro. ¿Sí o no? Entonces, así es. Así era Noé en aquellos tiempos. Vivía rodeado de gente mala, pero él buscaba hacer el bien, así como nosotros. Estamos en nuestros trabajos, la gente no tiene temor de Dios, buscan robar, buscan hacerse loco en el trabajo, trabajar lo menos posible para que les puedan pagar lo más que se pueda sin trabajar. Pero por eso es que nosotros aparecemos justos delante de Dios, porque buscamos, ¿no?, hacer lo que agrada a Dios, no lo que agrada a los hombres. Muy bien, por esta causa Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Dice que era perfecto en sus generaciones, comparado con sus contemporáneos, era justo, su nivel de moralidad era de acuerdo al estándar de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice ahí en el verso 9 y 10. Me hace favor de leerlo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y el 10. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam
Bueno, ahí vamos a ver, hermanos, primero que Noé era perfecto en sus generaciones. No se halló la maldad en su corazón. Perfecto en sus generaciones también significa, hermanos, que sus hijos, su familia, hacían lo que él hacía. Él no andaba batallando con sus hijos. Tampoco nos dice la Biblia que él tuviera otra mujer. Hubo un hombre que tuvo dos mujeres. ¿Quién se acuerda? Lo vimos en el capítulo 4. A ver, alguien que se acuerde. El primer bígamo, ¿verdad? ¿Se dice? No. Era un descendiente de Caín, sí, pero empieza con L. Lamec. Dice en el 4:19, y Lamec tomó para sí dos mujeres. ¿Cuántas mujeres debe de tener el hombre de acuerdo a Dios? Una nomás, ¿verdad? Aquí Noé tuvo nada más una mujer y tuvo 3 hijos. Engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Por eso es que él era perfecto en sus generaciones. Sus hijos lo obedecían y hacían lo que él le decía. Parte de eso, hermanos, también lo ayudó a que él estuviera bien delante de Dios. Preguntamos, ¿será importante, hermanos, la educación que le demos a nuestros hijos? De acuerdo a la educación que le demos a nuestros hijos, va a ser la bendición que Dios nos va a dar. ¿Sí, hermano? Yo no pudiera ser anciano de la iglesia, bueno, o no voy a poder ser anciano de la iglesia si mis hijas son borrachas, o rebeldes, o simplemente no quieren saber nada de Dios. Yo no voy a poder ser parte del gobierno de la iglesia. Y cuando se refiere a que tenga sus hijos en su región, ¿habla de uno o de más hijos? De... ¿Un anciano puede tener nada más un hijo o puede tener más de uno? Bueno, esa pregunta está muy interesante y debemos de contestarla. Si, ¿cuándo es cuando empezamos a hacer una familia? Desde el primer hijo. Desde el primer hijo ya tengo mi familia, porque primero nada más somos el matrimonio, nada más somos mi esposa y yo. No somos una familia propiamente, nada más somos un matrimonio, somos una pareja. Nace mi primer hijo, seguimos siendo matrimonio, ya somos una familia. Dice ahí es que tenga sus hijos en sujeción. Se ha tomado de que como habla en forma plural, como habla en forma plural, tienen que ser hijos. Pues sí, pero entonces tu hijo no tienes una familia porque tienes un hijo nada más. ¿Tienes una familia? ¿No? Tienes una familia. Aunque tengas uno, o sea, por eso yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo empezamos a ser familia? Desde el primero. Ya tengo mi familia, ya sales a trabajar por tu familia, por tu esposa y por tu hijo. Se supone que a mayor cantidad de hijos, más experiencia, porque a lo mejor a uno pues puedes controlarlo, nunca vas a saber qué tan envidioso es, qué tan compartido es, qué tan sociable es, porque siempre estuvo solo. Todos los juguetes son de él, todas las cosas son de él, todo es de él, ¿sí o no? Ya cuando viene el otro, entonces empieza la verdadera lucha para él y para nosotros, ¿verdad? Porque no podemos cargarnos mucho para un lado, ya no puede el primero pues ya deja de ser el primero, bueno, sigue siendo el primero, pero ya no es el único, o sea, ya no es el único, y ahora tiene que compartir todo Fernandito con Pablito. Ya la carriola ya no es de Fernandito, aunque ya no cabía, pero como quiera quería subirse a la carriola. Los juguetes, la ropa, cambian, man. Es que hay mucha diferencia entre una familia que tiene un solo hijo a uno que tiene 2 o 3 o 4 o 12, ¿verdad? Como antes se tenían. Pero yo me quedaría con esa pregunta. ¿Cuándo empezamos a hacer familia? Desde el primer hijo. Y a ese primer hijo lo tenemos que tener en sujeción. O nada más porque es uno, nada, pues déjalo como sea, al cabo nomás uno. Espérame, pues es mi hijo. Se puede optar. La pregunta va en que si puede ser anciano teniendo un hijo.
Yo diría que hagan el esfuerzo por tener otro. Nada, te creas. Mínimo 2, Marco, hombre. No, sería cuestión de verlo más a detalle, pero de entrada, yo por eso te pregunto, ¿cuándo empieza a ser familia? Desde el primero. Es mi familia. Ya somos una familia. La familia Reynoso López. ¿Sí o no? Cheque, no tenía familia hasta que nació Pablo. Vamos, ¿tenía su familia? Hermano, ¿cuántos años tiene Jackie? ¿2, 3? Va a cumplir 4. Hace 4 años no tenía familia. Sí, tenía Aarón. Tenía a la hermana Elisa. ¿Sí me explico? Si yo dijera que alguien va a ser anciano porque tiene un hijo, si la congregación lo decide, yo no le vería ningún impedimento. No le vería ningún impedimento. Pero esa es una parte nada más de uno de los requisitos para ser anciano. Ese sería a lo mejor la segunda parte de los requisitos. Porque como anciano yo tengo que cumplir, mi carácter tiene que ser uno muy diferente al que somos ahorita. Fíjate cuáles son los requisitos del anciano. Ya los leí. Primera carta. Fíjate, hermano. Dice, no, Tito dice, el que fuera irreprensible. 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Es decir, que las falsas doctrinas que estaban ingresando en aquel tiempo fueran quitadas. Y para que establecieses ancianos en cada ciudad. El que fuera irreprensible, ya desde ahí varios de nosotros, pues ya nos quedábamos en el camino, ¿verdad? Marido de una sola mujer, bueno, pues ahí sí la libramos, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Porque también aquí entra otra pregunta, hermano. Una vez un hermano preguntó, marido de una sola mujer significa que si se muere la hermana, quedas viudo y te vuelves a casar, ya no eres marido de una sola mujer, porque ya tuviste 2 mujeres. Pero de acuerdo a lo que yo entiendo, ¿verdad? Y a lo que a nosotros nos explicaron, marido de una sola mujer, o sea, en este momento, ¿cuántas mujeres tienes? Una. Aunque ya falleció mi esposa, no es mi segundo matrimonio. Yo fui viudo, ¿verdad? O sea, sigue siendo marido de una sola mujer. Pero te vas a encontrar hermanos que dicen que no. Son 2. Que ella es tu segunda esposa. Pues si lo quieres ver así, sí es tu segunda esposa. Pero cuando tú vas para que la iglesia te proponga para esto, ¿cuántas esposas tienes? Una. Sería diferente, hermano. No tuvieras 2. Para empezar, si eres bígamo, polígamo, que tuvieras 2 mujeres, no puedes, ni siquiera, porque no eres irreprensible, o sea, ya tienes algo que te van a cuestionar o algo que te van a avergonzar. Pero no está refiriéndose a que si enviudó y se vuelve a casar, no que no pueda hacer. Nada más que tendríamos que tener mucho cuidado con quién nos volvemos a casar. Como cristianos, no te puedes casar con la primera con la que te dé chance, no, espérame. Pero bueno, te vas a encontrar esas 2 corrientes de pensamiento, que no puede ser porque es tu segunda mujer y que no hay ningún problema porque en el momento tú nada más estás casado una sola vez. ¿Cuántos matrimonios tienes? Uno nada más. Eso se me olvidó. El divorciado a mí se me hace que está bien complicado. Está mucho más difícil. Si no se pudo casar porque él engañó y él fue el culpable, no se puede volver a casar. Vamos a suponer que Anselmo, aprovechando que no está la hermana Elisa, siempre es el que está aquí pero cerquita, ni modo. Anselmo engaña a la hermana Elisa. La hermana Elisa lo descubre y pues se divorcia. La hermana se va, lo abandona. Ella se puede divorciar porque Anselmo fue el que la ofendió. Dice Jesús en Mateo 19, salvo por fornicación. O sea, hubo ahí un acto sexual ilícito. La hermana Elisa se puede divorciar. Está
Dios le dice que lo perdone. De hecho, la hermana Elisa lo debe de perdonar, pero ella también tiene la autorización de ya no volver a hacer vida con él, pero lo debe de perdonar, que no haya rencor en su vida. Ella se pudiera volver a casar, de acuerdo a lo que dice ahí, pero el hermano Anselmo ya no se puede volver a casar, de acuerdo a la escritura, porque él fue el que engañó, él fue el que ofendió y él fue el que pecó. Después él viene, pasan 20 años y ya volvió a hacer su vida, viene aquí a Real de Palmas, donde nadie lo conoce porque era de allá de Veracruz, de Cerro Azul, por allá. Viene aquí, nadie sabe, ya después nos enteramos y él está como, se volvió a casar y ahora él está como anciano. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, tú no puedes ser anciano, ¿sí o no? ¿De acuerdo a lo que dice la escritura? Ojalá y no nos pase eso, ¿verdad? Cuando vayamos a poner ancianos, vamos a hablar allá para el rancho. A ver, ¿cómo era Marco? Hermanos, entonces, entran muchas cosas, hermano. Cuando vayamos, yo creo que a lo mejor ya más adelante vamos a ir viendo detalladamente todas este tipo de cuestiones. Porque es bien bonito, ojalá que en esta congregación con el tiempo, no ojalá, es la voluntad de Dios y Dios nos va a ayudar para que así sea. De aquí a 5 o 6 años ya estar teniendo nuestro gobierno. Que los jovencitos que ahorita están en 10, 11 años, pues ya hayan alcanzado 16, 17, 18 años, ya estén en una mayoría de edad, que a lo mejor ya todos estuvieran bautizados, ya están en sujeción. Bueno, nosotros ya poder participar y cumplir con ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que ver todos estos detalles. Y de pronto nos vamos a encontrar con cosas que no está tan fácil arreglar, la verdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermano? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que si podía ser con un solo hijo. A nosotros nos explicaron esto en la escuela, hermano. ¿Cuándo empiezas a tener, cuándo empiezas a hacer una familia? Desde el primer hijo. Ya tienes una familia. Se supone que lo mejor es que tengas más, para que haya más experiencia en más situaciones. Pero no es un impedimento, tienes hijos. Lo malo es cuando no tienes hijos. Pero si son adoptados, hermano, vale, no, si cada preguntita son tus hijos, ¿no? Nomás no lo vas a adoptar de 20 años porque pues no, pero o sea, son tus hijos. Si lo tienes desde chiquito, se crió contigo, ¿cuándo vais a poner a Eliel como tu hijo? Ese ya está muy grandecito, ya no te conviene. Ya va avanzado. Bueno, pues sí, o sea, no, la Biblia no dice que sean sus hijos de sangre, que tengan su ADN. O sea, eso ya es querer ponerle más tropiezo. Pero si adoptaste 3 desde chiquitos, pues son tus hijos, tú los criaste. Y aquí lo importante es que estén en sujeción. Porque puedes tener 15, pero todos son como Gabino Barrera, pues olvídate, de nada sirve. Ahí está esa otra opción, ¿no? Me inclino más por esa que dice. Bueno, sale más barato. Sale más barato por 12. Bueno, entonces vamos a quedarnos otra vez pendiente con Noé, que construya su arca, ¿verdad? Vamos a leerlo nada más para darnos una idea, hermanos. Déjenme lo voy leyendo. Dice, verso 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, igual que ahorita en el 2013, hermanos, la tierra está corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quién, hermano? ¿De los hombres o de los ángeles? Los ángeles ni sus luces aquí, ¿no? He aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera. Es la orden de Dios a Moisés. ¿Eh? Arca de madera. ¿De cuál madera? De gofer. No del próximo viernes, hermano. No de madera. Harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea, como que es como impermeabilizar, ¿verdad? Sellar. Bueno, vamos a ver cómo era eso de calafatear con brea, por dentro y por fuera. Instrucciones precisas, hermano, precisas y sencillas.
las cuales tenían esfuerzo, determinación y paciencia. De esta manera las 300 codos. ¿Cuánto es un codo? No? Ahí en sus Biblias viene al final. Yo creo que casi cualquier Biblia, las medidas de longitud. La próxima semana 300 por 5 dar los matemáticos. 13.500 centímetros da. 13.5 metros. Centímetros 300 son 13 metros. Pero es muy poquito. Porque son 40 por 300. 45 por 300 creo que sean 105. Por eso 35.000. 130. Una como de aquí. La semana lo tengo. 105 metros de... Por aquí estaba la cueva y aquí entraba. Ahí estaba Noé con su gorro de alto, sus botas de motocicleta, su pantalón negro bombacho y su rojo con brillantina, o ¿cómo se llama, creo yo? Armolina, ¿cómo se llama? Diamantina, y con su chicote así, órale, metiendo al león y luego al elefante y luego a la jirafa. ¿Qué diría, Noé? Y luego 50 codos, 50 codos, su altura, perdón, todos son 50 codos. Es una tana. Es una manzana. Ahora mide el metro. 45 por 50. 102 metros. Esta casa, esta mide de 24 metros casa. Esta de largo. 5 metros. Bueno, así son menos de ancho y 30 de alto. Son como 30 codos, 30 por 40, 112 metros. 12 metros, como 6 alzando para arriba. Tamaño del plantado del suelo, arriba mide 15 metros. Bueno, pero más para darnos una idea más cerquita, esta casa mide 2 y medio. 2 son 5 y un 10. 5 son 12 y un 7 pisos. 6 pisos. Por una cuadra y por una cuadra de ancho. Así tamaño de la barra. La hice solo. No, la hizo Noé, Sem, Campbell. Y luego, hermanos, ¿con qué la...? Había clavos, había pistolas neumáticas, martillos, había serruchos. Pues, claro que sí, porque ya no se manejaba el rey. Acuérdense que los hijos que hacían, herreros, manejaban alurgia, herramientas, no estaban eléctricas, pero de algún tipo de sierra, un tipo de martillo, claro, de alguna forma no creen que Dios le haya puesto la idea en la... Acuérdense que Noé, vimos allá, nació Noé, Noé significa duelo o descanso. Decía ahí que cuando Noé vino
paz o a nuestras vidas, hacer ligera nuestro dolor. Dios le dio una idea, él ir viendo, así algo, y así que si le quita y ve esto, ahí se le prendía el fuego. Era inventor, vamos a decir de alguna manera. Estamos un poquito más usando la Jesús. ¿Cuánto tiempo se tardó menos? El capítulo 6 nos va a decir que se tardó alrededor de 120 años en construir el 100 años. Más adelante, 100 años para construir, construyó, no había ni eléctricas, no sé de qué medirían, había que buscar madera, nada más. Veían era un encino, a ver, corta este bueno, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Que aparte él era figura de justicia, no nada más por estar haciendo el arco, no predicaba, hablaba de que Dios había dicho que se iba a destruir el mundo y que había que rendirse, la salvación iba a ser por la gente creyó, porque nunca había llovido sobre él, no sabían lo que lluvia. Y ahorita nosotros predicamos porque se va a destruir el mundo. ¿Cómo se va a destruir el mundo? ¿Cómo no se va a... se acaba y se muere? ¿Sí o no? Es lo que dice la gente. Lo mismo que le decían, no va a llover, ¿cómo hacer tanto para que la tierra? No, hombre, está loco. Va a haber mucho de Noé. Noé una historia de hace muchos años, 4 o 5 mil años a lo mejor, pero que se aplica hoy. Hoy, en este año del 2000, nosotros podemos ser. El diluvio no es una judía, es una historia de muchos, aún de acá, de este lado de América, hay ciertas evidencias. Acá yo tengo también ahí, en un libro que me hace de evidencias, que en un veredicto, ahí viene de eso. Más para compartirlo. Muy bien, hermanos, espero que haya sido de edificación este tema. A mí me gusta bastante el libro de Génesis. De cada historia podemos sacar un aprendizaje para nosotros. Eso pasó hace 5,000 años, sí, pero es actual. Hoy yo debo de predicar, hoy la gente se va a burlar, hoy la gente no me va a creer, pero a mí, bueno, sí me importa, por eso lo hago. Pero yo sé que Dios está conmigo. Noé supo que Él estaba conmigo. ¿Y cuáles fueron las